En este video voy a explicar lo que hay en las barras laterales. Empezaré por la barra de herramientas, que es la que está del lado izquierdo. Esta barra tiene diferentes herramientas para trabajar en nuestros proyectos. Para activarla bastará con tocarlas. En este instante estamos viendo todas las herramientas que se muestran por defecto en Photoshop Touch. Si tocamos cualquiera de ellas, automáticamente va a cambiar de color. En este instante no he soltado el dedo. Podemos mantener el dedo en esta barra y moverlo de posición y vemos cómo se seleccionan las diferentes herramientas. Algunas herramientas tienen más ocultas. Estamos viendo esta tiene otras dos. Si deslizamos el dedo hacia esa dirección, se pueden seleccionar. Una vez que tenemos el dedo sobre la herramienta que queremos usar, lo que vamos a hacer es soltar. Automáticamente se habrá seleccionado. Para volver a regresar a la barra con todas las herramientas, simplemente tocamos de nuevo la herramienta activa. Sabemos cuál es la herramienta activa porque aparece en la cima de la barra y además aparece en un color blanco. Voy a tocarla. Como dije, en la cima aparece la última herramienta seleccionada, además de ser la herramienta activa en este instante. Si tocamos esa zona, automáticamente nos llevará a las propiedades de dicha herramienta, que en este caso esta tiene dos propiedades que dice una mantener y otra quitar. Voy a presionarla de nuevo para regresar a la barra anterior. Esta herramienta activa, cuando cerramos Photoshop, va a aparecer de nuevo. Si queremos seleccionar otra herramienta, únicamente la volvemos a tocar para que aparezca el resto de las herramientas. En esta barra hay tres herramientas de selección, todas con otras ocultas. Si las tocamos, vemos cómo aparecen más herramientas ocultas a las cuales podemos acceder de la forma que expliqué hace un momento. Abajo hay un par de herramientas de pintura, la herramienta pincel y la herramienta spray. Más abajo tenemos la herramienta tampón de clonar y la herramienta pincel corrector. También tenemos la herramienta borrador, desenfocar y la herramienta dedo. La gran mayoría de ellas las vamos a usar en los próximos videos y en los próximos cursos que haga sobre Photoshop Touch. Como dije, cuando una herramienta está activa aparecen sus propiedades, las cuales pueden ser modificadas. En este instante tengo la herramienta desenfocar activa. Podemos tocar en las propiedades de esta herramienta para modificarlas. Por ejemplo, donde dice pincel voy a tocar. Vemos que aparece una imagen donde podemos modificar la dureza o el tamaño del pincel, hacerlo más pequeño o más grande. Veremos la utilidad que tiene todo esto más adelante. Cada herramienta tiene sus propiedades. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta herramienta lazo. Vemos cómo en ella aparece un recuadro o dos recuadros con un signo de más y un signo de menos. Esto es para manejar selecciones. También lo veremos más adelante. Voy a regresar a la barra principal tocando la herramienta activa. Al final de la barra aparecen los botones deshacer y rehacer. Si tocamos una herramienta, vemos cómo automáticamente se hacen visibles. Al estar todas las herramientas disponibles, no se ve, se oculta, pero cuando estamos trabajando con una herramienta, en ese instante sí vemos los botones de rehacer y deshacer. La barra de la derecha es la barra de capas. Aquí veremos las capas que tiene nuestro proyecto. Podemos seleccionarlas si las tocamos. Este proyecto tiene 4 capas. Estamos viendo los colores que se ven en estos pequeños cuadros. Se les llama miniaturas y nos está indicando lo que contiene la capa. Por ejemplo, en la cima está esta imagen azul. Si toco el círculo de la esquina va a desaparecer. Con este círculo ocultamos o mostramos la capa. Si lo vuelvo a tocar se va a mostrar la capa. Y ahora vemos la capa que está abajo de la capa azul, que es la capa roja. Si seguimos ocultando las capas restantes, vemos cómo se muestran y ocultan. Podemos también cambiarlas de posición, que una esté arriba de la otra. Tenemos opciones para agregar nuevas capas, ya sea una capa vacía, duplicar una capa existente, agregar una capa de imagen. También podemos crear una capa a partir de una selección, pero para que este botón se active se necesita tener una selección activa. En el siguiente video veremos en qué consiste esto de las selecciones. Voy a presionar cancelar. Las capas son probablemente una de las partes más importantes dentro de la edición de imágenes y de Photoshop. Pondré un ejemplo simple para entender esto de las capas. Abriré otro proyecto que hice hace un momento
Voy a presionar no guardar. Es este proyecto que se llama libros. Voy a tocarlo. Supongamos que tienes varios libros, sin importar de qué traten, todos ellos tienen el mismo tamaño, el mismo alto, el mismo ancho. Estoy hablando de la parte frontal de ellos, del tamaño de la portada, sin importar cuántas páginas tengan, vistos de frente a su portada son idénticos en tamaño. Si colocas un libro encima del otro ordenadamente, es decir, apilados de tal forma que al ver de frente al libro que está en la cima, tape la visibilidad de los que están debajo de él. Para entender esto que acabo de decir, tengo este proyecto con 3 portadas de libros y estoy suponiendo que estos 3 libros los tengo apilados uno encima del otro. Obviamente el que estás viendo en este instante o la portada del que estás viendo en este instante es el que está en la cima, debajo de él están otros 2. Si lo quito de esa pila de 3 libros, se va a ver el siguiente libro y así sucesivamente. Así es como funcionan las capas en Photoshop. Dependiendo de lo que haya encima, las capas que estén por debajo serán visibles o no, o inclusive solo una parte de ellas. Por ejemplo, ahora voy a suponer que el libro de arriba tiene un tamaño más pequeño que los que están abajo. Entonces, ahora sí puedo ver el otro libro que está debajo de este, porque al ser más pequeño no lo cubre completamente. Esto que estamos viendo en esta zona se conoce como transparencia en Photoshop. La transparencia siempre la vamos a identificar por esa cuadrícula que estamos viendo, que es como un tablero de cuadros blancos y grises. Esto significa que hay transparencia ahí y cualquier imagen que se coloque por debajo de la capa actual y esté en la posición que ocupa la transparencia se va a ver. Y es lo que pasa precisamente con el libro de abajo. Si lo ponemos visible vemos cómo se alcanza a ver. Incluso puedo mover este libro a otra posición y va a dejar ver la otra parte. Lo mismo pasaría con el libro de abajo. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Vemos cómo también ese libro deja ver ahora parte del libro de abajo. Gráficamente lo voy a mostrar de otra forma. Tocaré 2 veces para mostrar esto que Photoshop permite. Aquí estamos viendo las 3 capas que son portadas de libros. Aunque nosotros no los vemos de esta forma, sino siempre los vamos a ver de frente. Realmente las capas están organizadas así. Cualquier zona que deje ver lo que hay detrás de ella lo mostrará, como en el caso este de que el libro pequeño de enfrente deja ver lo que hay detrás. Incluso cuando usemos selecciones, por ejemplo, voy a crear una selección ahí y voy a borrar esa parte. Cuando usemos selecciones, entonces vemos cómo se alcanza a ver lo que hay detrás de él. Voy a activar nuevamente la vista de las capas. Ahora aparece ahí un hueco que es un rectángulo y me deja ver lo que hay detrás de él. Creo que con esto queda claro en qué consisten las capas y por qué son importantes. En los proyectos de Photoshop por lo regular se usan más de una capa y es lo recomendable en caso de que estés editando imágenes. Al menos deberías estar trabajando con 2 de ellas, la original y otra copia de la imagen, y de esta forma mantener intacta la imagen original. Esto lo veremos en unos ejemplos. En el siguiente video voy a hablar sobre las selecciones, que es algo de lo que hice en este instante cuando creé este hueco en la portada de enfrente.